Bienvenidos a la clase de hoy. El tema que vamos a ver es la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pon mucha atención para que puedas comprenderlo. Situación de las mujeres en la Francia de 1789. Las condiciones de vida de la población en Francia antes de la Revolución Francesa eran muy difíciles. En ese contexto, las condiciones de vida de las mujeres quedaron invisibilizadas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Las mujeres pobres pertenecían al tercer estado y trabajaban en diferentes oficios para mantener sus hogares. Unas eran empleadas domésticas y otras se dedicaban al tejido, la costura. A algunas los labores más humildes como ayudantes de albañilería, carga de bultos, comercio menor, incluso había quienes pedían caridad, se prostituían o robaban. Sus ingresos eran menores a los de los varones y tenían a cuestas del hogar los hijos que mantenían solas cuando sus maridos se habían marchado. Su vinculación con las revueltas por pan era inevitable, había que alimentar a sus hijos, de ahí que las revueltas tuvieron presencia femenina. Condorcet, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, comparó la situación de vida de las mujeres de la Francia de fines del siglo XVIII con la de las personas esclavizadas al analizar el papel social de las mujeres. En cambio, la situación de las mujeres de clase alta se diferenciaba en lo económico de las mujeres del pueblo, pero no en lo político, donde seguían siendo excluidas. Así, las mujeres participaron activamente en los acontecimientos de la Revolución. Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano dejaba a las mujeres fuera del ejercicio de sus derechos políticos, negándoles su libertad e igualdad respecto de los varones, debiendo permanecer desprotegidas por muchos años más. Philippe de Gaulle fue una heroína francesa que reivindicó la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Participó de las ideas que al principio se promulgaron con la Revolución Francesa, pero luego combatió el régimen de terror que impusieron los revolucionarios. Su desacuerdo con Robespierre, líder de los revolucionarios, determinó que ella fuera condenada por sus mismos coidarios a morir en la guillotina, por su audacia al proclamar los derechos de las mujeres como ciudadanas. En 1791, ella escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, emulando la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. También cuestionó a la Asamblea Nacional Constituyente, que hubiera olvidado a las mujeres de su proyecto. Planteaba la libertad, igualdad y derechos políticos, entre ellos el de ciudadanía y del voto para las mujeres, al igual que el de los hombres. Esa declaración nunca fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Su muerte fue el fin de las proclamas feministas por la igualdad. Años más tarde, en 1804, el Código Napoleónico abolió los pocos derechos que la Revolución había asignado a las mujeres, el derecho a la propiedad e igualdad jurídica, y estableció el hogar como el espacio femenino por excelencia. Debieron pasar 2 siglos para que las mujeres pudieran acceder a derechos iguales a los hombres. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana fue el primer documento en la historia de la humanidad que habla de igualdad, de derechos entre el hombre y la mujer. Gracias por su atención.